viudo solitario salvó al hijo del jefe apache abandonado en la nieve. 3 días después volvió su tribu. El invierno había caído como un castigo divino sobre las montañas del norte. No era solo frío, era un silencio que dolía. La nieve lo cubría todo, árboles retorcidos, senderos borrados por el viento helado, y ruinas de antiguas cabañas que ya no resistieron el paso de los años ni la ausencia de sus dueños. La montaña parecía dormir, pero no era un sueño, era luto. En medio de ese desierto blanco, se alzaba una cabaña solitaria. Pequeña, maltratada por el clima, pero firme, como el hombre que vivía dentro. Ilaiche. Ilaiche era un viudo. Un hombre de manos fuertes y espalda curvada por el trabajo duro, pero de ojos que ya no sabían mirar al futuro. La pérdida lo había convertido en sombra. 2 años atrás, el destino le había arrancado a su esposa y al hijo que esperaban, como un ladrón cruel que golpea de noche sin aviso. Desde entonces, Ilaiche dejó de hablar con Dios, con la gente, con su reflejo. Cada mañana despertaba antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque el frío lo obligaba. El fuego que encendía era el único testigo de sus suspiros. No había fotos en las paredes, ni risas en los rincones. Solo había silencio, y un nombre que a veces pronunciaba en sueños, Maya. Ese día, el viento soplaba con una fuerza distinta. Como si la montaña tratara de decir algo, de advertirle que algo venía. Ilaiche, envuelto en su abrigo de piel de oso, salió con su hacha a buscar leña. El bosque estaba cubierto de una neblina azulada y las ramas crujían como huesos bajo la nieve. Fue entonces que lo escuchó. Un sonido tan débil que por poco lo confunde con el silbido del viento. Pero no, era distinto. Era un quejido, un llanto. Un lamento ahogado por la nieve. Ilaiche frunció el ceño. Pensó que estaba alucinando. Hacía semanas que no veía a nadie. ¿Sería un animal herido? El corazón le latía con fuerza. Algo en ese sonido le inquietaba. ¿Hola? Gritó al bosque. ¿Hay alguien ahí? Nada. Solo el eco y el viento. Pero el sonido volvió. Esta vez, más claro, más humano. Sin pensar, Ilaiche corrió colina abajo, siguiendo el ruido. Tropezó, cayó de rodillas, pero se levantó. El frío le quemaba el rostro. Su aliento era vapor desesperado. Y entonces lo vio. Entre los matorrales cubiertos de nieve, había una figura pequeña. Un bulto de pieles y tela, temblando. Ilaiche se acercó lentamente. Al apartar las ramas, su corazón se detuvo. Un niño. Un niño de no más de 6 o 7 años. Su rostro estaba morado por el frío, las pestañas cubiertas de escarcha. Tenía los labios partidos y su respiración era débil, muy débil. «Dios mío», susurró Ilaiche, y sus rodillas tocaron la nieve. Lo envolvió en su abrigo sin pensarlo 2 veces y lo alzó en brazos. El cuerpo del niño estaba rígido, congelado. Pero aún respiraba. Era un milagro. Mientras corría de vuelta a la cabaña, el viudo sentía algo que no experimentaba hacía años, miedo de perder a alguien. Dentro de la cabaña, el fuego ardía bajo una olla de agua. Ilaiche puso al niño sobre su cama y comenzó a frotar sus brazos, sus piernas, sus pies. Le quitó las botas mojadas, le envolvió en mantas. El niño no despertaba, pero murmuraba algo en una lengua que Ilaiche no entendía, salvo una palabra repetida entre sollozos: «Padre, padre». Ilaiche tragó saliva. Aquello lo atravesó como cuchilla. Era la misma palabra que nunca pudo escuchar de su propio hijo. «No te me mueras, chico», dijo, con la voz quebrada. «No aquí. No ahora». Vertió agua tibia en sus labios, con cuidado. Preparó un caldo de huesos. La noche cayó sobre la montaña, pero Ilaiche no durmió. Se quedó al lado del niño, sentándose en una vieja silla, alimentándolo a gotas. En la penumbra, miraba el rostro inocente del pequeño, tan parecido a uno que había soñado muchas veces. Afuera, la tormenta rugía. Dentro, había un calor diferente, el de la esperanza. Pasaron horas. A veces, Ilaiche se acercaba al pecho del niño para asegurarse de que aún respiraba.
Lo cubría con más mantas, hablaba con él en voz baja, como quien intenta espantar a la muerte con palabras. No sé quién eres, ni de dónde viniste, pero no voy a dejarte morir. No esta vez. No tú. Entonces, mientras revisaba las ropas del niño para secarlas junto al fuego, Ilaiche vio algo que lo dejó inmóvil. En el hombro derecho del niño, oculto bajo una tela desgarrada, había un tatuaje. Un símbolo tribal. Un círculo de fuego con una flecha en el centro. Ilaiche lo reconoció de inmediato. Era el emblema de los Apache del Valle Rojo. La misma tribu con la que había estado en conflicto años atrás. Aquella misma tribu donde él había amado a una mujer. Ilaiche dio un paso atrás. La sangre se le heló más que la nieve afuera. ¿Sería posible? ¿Sería aquel niño parte de un destino que él creía enterrado? El niño gimió levemente y Ilaiche se acercó de nuevo. No importaba. Aun si el mundo entero viene por ti, voy a protegerte. El hombre que había jurado nunca más involucrarse con nadie, acababa de romper su promesa. Y la montaña, por primera vez en años, dejó de sentirse tan vacía. El silencio de la madrugada fue interrumpido por un sonido inesperado. Un suspiro. Luego, una palabra. Casi un murmullo. Pa. Ilaiche se incorporó de golpe. ¿Estás despierto?, dijo, con la voz entrecortada, inclinándose hacia él. Los ojos del niño se entreabrieron. Oscuros, húmedos, cargados de confusión y miedo. Su pequeño cuerpo temblaba, pero estaba consciente. ¿Dónde estoy?, preguntó con dificultad. Estás a salvo, muchacho. Te encontré en la nieve, llevas horas aquí, bajo cuidado. Has tenido suerte de seguir respirando. El niño intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Ilaiche lo detuvo suavemente, posando una mano en su pecho. Tranquilo. No te muevas mucho. Necesitas descansar. Mi padre, susurró él. ¿Dónde está mi padre? Ilaiche tragó saliva. No sabía qué decir. No lo sé, hijo. No había nadie contigo. Estaba solo. El niño lo miró con terror, como si esas palabras fueran una sentencia de muerte. No. No puede ser. Intentó gritar, pero su garganta seca no se lo permitió. Él dijo que volvería. Me lo prometió. Solo iba a cazar. Dijo que no me movería y él volvería. Ilaiche sintió un nudo en el estómago. El miedo en la voz de aquel niño, la desesperación, lo golpeaban como látigos en el alma. Se arrodilló junto a la cama, con el ceño fruncido. ¿Cuántos días han pasado desde que te dejó? No lo sé, tenía hambre, dormí, desperté, gritaba, pero nadie venía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Creí que iba a morir. Ilaiche le apartó el cabello de la frente, sintiendo que esa ternura, que creía haber perdido para siempre, despertaba lentamente dentro de sí. No vas a morir. No mientras yo esté aquí. El niño cerró los ojos y murmuró algo más en su lengua natal. Ilaiche no entendía, pero sintió el peso emocional de esas palabras. Era como una oración, o una despedida que había repetido muchas veces en la nieve, mientras la muerte se acercaba paso a paso. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad. Taki, respondió el niño, aún débil. Mi nombre es Taki. Hijo de Koana, jefe del Valle Rojo. Ilaiche se quedó inmóvil. Ese nombre. Koana. Sus recuerdos se agitaron como una bandada de cuervos en su mente. Hacía más de 10 años que no escuchaba ese nombre. Un hombre alto, con ojos de fuego, que había liderado a su gente con orgullo, y con quien Ilaiche había compartido una tregua incómoda cuando fue enviado por el ejército como mediador. Nunca fue amigo de los apaches, pero nunca les deseó el mal. Hasta que Maya murió. Respiró hondo. No era momento para el pasado. Taki, eres valiente. Sobreviviste a algo que pocos logran. Eres fuerte como tu padre, seguro. El niño lo miró fijamente.
¿Lo conoces? Y Laiche vaciló. Hace mucho tiempo, sí. Lo conocí. El rostro de Taki se iluminó brevemente, como si esa conexión significara que estaba más cerca de regresar a casa. Él vendrá por mí. Siempre vuelve. Y Laiche quiso creerle. Pero algo en su corazón le decía que no todo era tan sencillo. Nadie deja a su hijo solo, en medio de una tormenta de nieve, sin razón. ¿Recuerdas algo más? ¿Qué ocurrió antes de quedarte solo? Taki frunció el ceño. Parecía querer recordar, pero algo en su mirada revelaba confusión o miedo. Mi madre murió hace poco, dijo de pronto, con la voz apagada. Estaba enferma. Muy enferma. Papá no hablaba. Solo lloraba en silencio. Después de su muerte, papá cambió. Se volvió más frío. Y, luego me llevó al bosque, dijo que era una prueba. Que tenía que quedarme quieto. Que si me movía, los espíritus me castigarían. Y Laiche apretó los dientes. ¿Una prueba? ¿Una prueba de qué? ¿De lealtad? ¿De fortaleza? ¿O una forma de deshacerse de su propio hijo, cegado por el dolor? El pensamiento lo estremeció. No tienes que preocuparte por eso ahora, dijo con voz firme. Estás a salvo aquí. Vas a sanar, y luego veremos cómo encontrarte con tu padre. Pero en su mente, las dudas se multiplicaban. ¿Qué clase de padre abandonaba a un niño enfermo en medio de una tormenta? ¿Realmente era una prueba, o un castigo? ¿Y si no había sido un error? Esa noche, mientras Taki dormía más tranquilo, Laiche salió de la cabaña y miró al cielo. Las estrellas parpadeaban como recuerdos distantes. Sentía que algo se avecinaba, algo más grande que él. Como si ese niño no hubiese aparecido por azar, sino por un designio que el destino había escrito con sangre años atrás. Se llevó una mano al pecho. Allí donde aún dolía la cicatriz invisible de Maya. ¿Y si esta era su oportunidad de redención? ¿Y si este niño era la llave para cerrar un ciclo? Volvió a mirar hacia el interior de la cabaña, donde Taki dormía con la respiración calmada. Y Laiche supo, en lo más profundo de su alma, que algo había cambiado esa noche. Ya no estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Porque amar otra vez, aunque fuera a un niño que apenas conocía, significaba arriesgarlo todo. Y ya no estaba seguro de poder soportar otra pérdida. De inmediato, se volvió hacia la cama. Taki no estaba. El corazón le saltó al pecho. Se levantó de golpe, volteando la silla sin querer. ¿Taki? Gritó, con una mezcla de rabia y terror. ¿Dónde estás? La puerta estaba entreabierta. Un soplo de viento helado se colaba por el hueco, arrastrando pequeños copos de nieve al interior. Y Laiche corrió hacia afuera, sus botas golpeando la madera con desesperación. Taki. Sus ojos buscaron entre los árboles, en la colina, en el sendero que se perdía entre las piedras. Por un segundo, todo su cuerpo se paralizó con una imagen que le atravesó el alma, el niño tendido en la nieve, igual que el día que lo encontró, pero esta vez, sin vida. Pero entonces, lo vio. A unos 20 metros de la cabaña, Taki estaba de rodillas en la nieve, apenas vestido con las mantas que Laiche le había dado, mirando fijamente al horizonte. No se movía. No tiritaba. Solo observaba, como si esperara algo. Laiche corrió hacia él, maldiciendo entre dientes, y al llegar lo rodeó con los brazos. «¿Estás loco?», le gritó, temblando. «¿Qué haces aquí fuera? Podrías haber muerto congelado». Taki no respondió. Sus labios estaban morados, pero no por el frío, sino por el miedo. «Vi algo», susurró. «Anoche, mientras dormías». «¿Qué viste?» «Luces». «Allá», dijo, señalando entre los árboles. «Moviéndose. Como antorchas». Laiche frunció el ceño. Se volvió hacia el bosque, pero no vio nada. Solo huellas de animales y ramas caídas. ¿Estás seguro? Las vi. Iban despacio, y después se apagaron.
Y Laiche lo tomó en brazos sin responder. El cuerpo de Taki estaba helado. Volvió a la cabaña apresuradamente y lo envolvió en más mantas, acercándolo al fuego. Mientras le calentaba las manos, no podía dejar de pensar. Luces en la noche. ¿Cazadores? O peor, su tribu. Si lo estaban buscando, ¿por qué no se habían acercado? ¿Por qué se escondían en lugar de llamar? ¿Tenían miedo? ¿O venían con otras intenciones? Taki lo miró con ojos cansados. Si son ellos, ¿me devolverás? Y Laiche lo miró largo rato. No supo qué decir. Si son ellos, hablaremos. Quiero entender por qué te dejaron solo. Quiero asegurarme de que no vuelva a pasar. No me querían, dijo Taki, bajando la mirada. Mi madre me defendía, pero ella murió. Desde entonces, no soy importante para nadie. Esas palabras le atravesaron como una daga. Se arrodilló frente al niño y lo tomó por los hombros. Mírame, Taki. Estás equivocado. Eres importante. Y no estás solo. Taki quiso creerle, pero sus ojos decían lo contrario. Y Laiche reconocía esa mirada. Era la misma que él tenía cada vez que se veía en el reflejo del río. Una mezcla de abandono y resignación, como quien ha aceptado que no merece amor. Horas después, mientras el niño dormía, Laiche salió otra vez. Caminó hasta el punto donde Taki había visto las luces. El bosque estaba en silencio, pero algo no cuadraba. Sobre la nieve, encontró algo, marcas de pasos, múltiples. No de animales. Eran huellas humanas. Grandes. Pesadas. Como si llevaran mochilas. No eran apaches. No era su tribu. Maldita sea, murmuró. Volvió a la cabaña con el ceño fruncido. Comenzó a reforzar la puerta con madera, clavos y una vieja barra de hierro que había guardado. Reabasteció su escopeta. Sus dedos temblaban mientras cargaba los cartuchos. No podía arriesgarse. Sea quien fuera, no dejaría que le hicieran daño al niño. Esa noche, no durmió. Se quedó sentado junto al fuego, con la escopeta sobre las piernas, mirando a Taki, que dormía más tranquilo. Pero cerca de la medianoche, los lobos aullaron. Primero uno, luego dos, luego todo un coro. Y entonces, entre el ulular del viento, Laiche escuchó un sonido que lo heló por dentro. Un crujido. No dentro de su cabaña, afuera. A la derecha. Donde las ramas secas no deberían romperse si no hay peso sobre ellas. Se levantó despacio, tomó la escopeta y apagó la lámpara. Todo quedó en penumbra. El fuego casi extinto, solo rescoldos. Esperó. Otro crujido. Más cerca. Laiche se acercó a la ventana y, con cuidado, apartó una pequeña madera del marco. Desde ahí podía ver parte del bosque. Y entonces los vio. 3 sombras, moviéndose entre los árboles. No eran indios. Llevaban chaquetas oscuras, armas colgadas al hombro, y uno de ellos sostenía algo que brillaba débilmente, una linterna cubierta para ocultar su luz. Mierda, susurró. No eran amigos. Y definitivamente no venían a ayudar. Retrocedió, se acercó a la cama, y puso una mano en el hombro de Taki. Despierta. Ahora. El niño abrió los ojos, desorientado. ¿Qué pasa? Hay hombres ahí fuera. Tienes que esconderte. Ya. ¿Son ellos? No. No lo creo. Pero no importa quiénes sean. Si te ven, te querrán llevar. Laiche levantó una tabla del suelo, revelando un pequeño hueco donde guardaba herramientas antiguas y una manta. Taki lo miró con miedo. ¿Y tú? Yo me quedo. No dejaré que crucen esa puerta. No quiero, susurró el niño, con los ojos brillando. No quiero que te pase nada. Laiche le acarició la mejilla. Nada me va a pasar. Lo prometo. Cerró la trampilla y respiró hondo. Fuera, los pasos eran más claros.
más seguros. Uno de los hombres se acercó a la puerta y golpeó suavemente. ¿Hay alguien ahí dentro? Sal de buena gana, viejo, y no habrá problemas. Ilaiche levantó la escopeta. No respondió. Otro golpe, más fuerte. Sabemos que estás con el niño indio. Lo vimos hace 2 días. Entrégalo y no tendrás que sangrar. El silencio fue su única respuesta. Muy bien, tú lo pediste. Un estruendo sacudió la cabaña. Intentaron derribar la puerta. Ilaiche disparó al aire, a través de una rendija. Los gritos afuera lo confirmaron, uno había caído. Los otros 2 se dispersaron. «Maldito lunático», gritó uno. «No sabes con quién te estás metiendo». Pero Ilaiche sí sabía. Y no tenía miedo. Porque por primera vez desde que había perdido a su familia, tenía algo que proteger. Afuera, los pasos retrocedieron. El silencio regresó. Pero Ilaiche sabía, no se habían ido. Esperó unos segundos más, luego se agachó junto a la trampilla. Golpeó suavemente 3 veces. Taki la abrió con cautela. Su rostro estaba pálido y sus labios temblaban, no solo por el frío. ¿Se fueron? No, pero se alejaron por ahora. ¿Y si vuelven? Van a volver. Taki tragó saliva. El miedo se asomó en su voz, como un hilo de cristal a punto de romperse. Van a matarnos, ¿verdad? Ilaiche se quedó en silencio. No podía mentirle. Pero tampoco iba a dejar que se quebrara. Van a intentarlo. Pero yo también sé luchar. Y esta vez tengo por qué hacerlo. Taki lo miró sin entender. ¿Por qué haces esto por mí? Ilaiche lo miró con una mezcla de ternura y dolor. Se sentó a su lado, con la espalda apoyada en la pared. Hace 2 inviernos, perdí a alguien. Una mujer, mi esposa. Y un niño que nunca llegó a nacer. Taki lo escuchaba con los ojos fijos, como si esas palabras lo sujetaran al presente. Se llamaba Maya, continuó Ilaiche, la voz ahora envuelta en nostalgia. Tenía la risa más suave que hayas escuchado. Su voz era como el viento entre los árboles, y sus manos me devolvían al mundo cuando me perdía. ¿Ella era, como yo? Ilaiche sonrió, apenas. Sí. Era apache. Me miraban mal por estar con ella. Los míos no lo entendían. Los suyos tampoco. Pero a ella no le importaba. Decía que el amor no pedía permiso a la sangre. Ni a la tierra. ¿Y qué pasó? Los ojos de Ilaiche se nublaron. Se frotó el rostro con las manos, como si así pudiera borrar los recuerdos, o al menos difuminarlos. Un día, unos hombres llegaron a nuestra cabaña mientras yo estaba en el pueblo. Gente llena de odio. Gente con miedo de ver a alguien como ella amando a alguien como yo. Quemaron todo. No dejaron nada. Ni su voz. Ni su promesa. Solo cenizas. Taki se cubrió la boca. Sus ojos estaban húmedos. Lo siento, yo también. Por unos segundos, no dijeron nada. Solo escuchaban el crujido del viento afuera, y los lamentos de un pasado que aún no descansaba. Desde entonces, me alejé de todo. Del mundo. De la gente. Pensé que no volvería a sentir nada, hasta que te encontré en la nieve. El niño bajó la cabeza. Yo también pensé que no volvería a sentir calor. Ni amor. Ni esperanza. A veces, lo que más duele, es lo que más nos conecta con quienes fuimos. Taki levantó la vista. ¿Crees que mi papá me dejó a propósito? Ilaiche suspiró. Esa pregunta le golpeó directo en el pecho. No tenía una respuesta clara. Pero no podía dejarlo con la duda sin ofrecerle algo de paz. No lo sé, Taki. No conozco su corazón. Pero a veces, el dolor hace que los hombres hagan cosas que ni ellos entienden. Yo mismo me alejé de todo. Y no era porque no amara, era porque amaba demasiado,
y no podía vivir con lo que había perdido. Taki asintió en silencio. Entonces, ¿crees que él me quería, aunque me dejara? No sé lo que hizo. Pero sí sé esto, tú mereces ser querido. Mereces ser protegido. Mereces una vida digna. Y aunque él no lo haya entendido a tiempo, yo sí. Un sollozo escapó de la garganta del niño. Y Laiche lo abrazó, fuerte, como si en ese momento no estuvieran en una cabaña fría y sitiada por hombres armados, sino en un lugar seguro, más allá de todo daño. Pero la paz duró poco. Un sonido metálico cortó el aire. Una botella estalló contra una de las paredes exteriores. Luego otra. Y Laiche se levantó de golpe. «Están lanzando fuego», murmuró. Salió corriendo, y al asomarse por la rendija, vio las llamas alzarse en la esquina de la cabaña. «¿Quieren quemarnos vivos?». Corrió hacia el balde de agua junto al fuego, y lo volcó sobre la pared. Luego tomó una manta húmeda y cubrió la ventana. El humo empezaba a filtrarse. «Taki, vuelve al hueco. Rápido». Pero Taki no se movió. «Quiero ayudarte». «No puedes. Eres solo un niño. Y tú solo eres uno. Yo también puedo luchar». Y Laiche se quedó helado por un segundo. La voz del niño no era de miedo. Era de fuerza. «Está bien. Pero prométeme, que si yo caigo, correrás. No te quedes. No seas valiente si eso te cuesta la vida». Taki asintió con lágrimas en los ojos. Y Laiche le entregó un pequeño cuchillo de caza. «Es solo para defenderte. No lo uses a menos que no tengas otra opción». Una voz afuera gritó. «Tienes una última oportunidad. Entréganos al chico o quemaremos todo». Y Laiche apretó la mandíbula. Se acercó a la puerta, apoyó la espalda contra ella, y gritó con toda su alma: «Vengan por él si se atreven. Pero no saldrá mientras yo respire». Un silencio tenso siguió a su declaración. Y luego, un disparo. Una bala atravesó la pared y se clavó en la estantería de madera. Y Laiche se agachó, cubrió a Taki con su cuerpo. Los pasos se acercaban. Era cuestión de minutos. Y entonces, otro sonido cortó la tensión. Un silbido agudo. Luego un grito. Después, un alarido desgarrador. Y Laiche miró por la rendija y vio una figura caer al suelo. Luego otra. Gritos en lengua apache se escucharon desde el bosque. Tambores. Pisadas. Voces que parecían fantasmas del pasado. Taki se asomó, con los ojos abiertos de par en par. Es mi tribu». Y Laiche se levantó lentamente. Las sombras danzaban entre los árboles. Antorchas se acercaban. Arcos tensados. Lanzas levantadas. Y al frente, un hombre alto, cubierto con un abrigo de piel y un collar de huesos, montado en un caballo negro. El rostro endurecido por la ira. Y los ojos llenos de fuego contenido. «Ese es mi padre», dijo Taki, casi en un susurro. Y Laiche lo miró, y su corazón se apretó. No por miedo, sino porque lo supo en ese instante. «No salgas», susurró a Taki, que apenas respiraba junto a la chimenea. Él me está buscando», susurró el niño con la voz tensa. «No puedo esconderme. Taki, escucha, no sabemos lo que va a hacer. No sabemos si viene con ira o con culpa. Es mi padre, y aún así, podría ser un enemigo». Los gritos afuera se detuvieron de golpe. Y Laiche lo sintió en la piel. Ese tipo de silencio no era paz, era juicio. Alguien golpeó la puerta. Una sola vez. Y Laiche tomó aire, se armó de valor y abrió. La nieve entró como una exhalación de la muerte. Y frente a él, con la barba cubierta de escarcha y la mirada tan feroz como una noche sin luna, estaba Koana. «Así que eras tú», dijo el jefe apache, con voz profunda, en un español áspero, pero claro. «No pensé volver a ver al hombre que huyó como un cobarde mientras mi gente sangraba». Y Laiche apretó el puño. «No estoy aquí para discutir el pasado. Salvé a tu hijo.
¿Lo salvaste o lo raptaste? Lo encontré solo en la nieve. Moría. Y si no fuera por mí, ahora estarías enterrando otro pedazo de tu sangre. Koana dio un paso al frente. Sus ojos ardían. Mi hijo debía pasar la prueba. La misma que pasaron mis ancestros. Una noche bajo la nieve, con los espíritus del frío. Y tú la rompiste. Una prueba. Explotó Ilaiche. Tenía fiebre. Estaba delirando. Eso no fue una prueba, fue abandono. Taki se acercó detrás de él, débil, temblando. Padre. Koana lo miró, y por un instante, sus ojos se ablandaron. Pero duró apenas un suspiro. Luego, volvió a endurecerse. No has pasado. No estás listo para heredar mi nombre. No necesito tu nombre, dijo Taki, con lágrimas contenidas. Lo único que quería era que volvieras. Ilaiche sintió como esas palabras caían como piedras en medio de la cabaña. Un niño, que no pedía poder, ni gloria, ni legado. Solo pedía ser visto. Lo cuidé como si fuera mío, dijo Ilaiche, con voz firme. Le curé las heridas. Le enseñé a cazar. Le di calor cuando tú lo dejaste temblando entre lobos. No hables como si lo entendieras. Rugió Koana. Tú no sabes lo que significa cargar con el espíritu de una tribu rota. Con el dolor de ver a tu mujer morir sin poder curarla. Ilaiche dio un paso más cerca, sin temor. Sé lo que es enterrar a la mujer que amas. Sé lo que es maldecir al cielo cada noche, pidiendo que te la devuelvan. Sé lo que es perderlo todo. Los dos hombres se miraron como espejos rotos. Por unos segundos, nadie habló. Hasta que Taki rompió el silencio, con la voz temblorosa. Madre, dejó una carta. Ilaiche se giró sorprendido. ¿Qué? Taki metió la mano en su bolso de cuero, ese que nunca se quitaba. Sacó un papel arrugado, envuelto en un trozo de tela. Lo extendió con cuidado. Su voz se quebraba mientras lo ofrecía al fuego para que todos lo vieran. La escribió antes de morir. Me dijo que la guardara, y que la mostrara si alguna vez mi padre olvidaba quién era yo. Koana tomó la carta con manos que temblaban como hojas secas. La abrió lentamente. Sus labios se movían en silencio mientras leía. Los ojos del jefe Apache comenzaron a nublarse. Bajó la carta, y durante largos segundos, no dijo nada. ¿Qué dice? Preguntó Ilaiche, en voz baja. Dice, susurró Koana, con la voz rota, que si alguna vez yo perdía la luz, debía mirar a mi hijo, y allí estaría ella. Ilaiche sintió el pecho apretarse. El silencio de Koana no era furia, era vergüenza. Era dolor. Taki se acercó lentamente. No quería deshonrarte. Solo quería volver contigo. Koana se arrodilló frente a su hijo. Por primera vez, su mirada se rompió. Acarició su rostro con dedos callosos, temblorosos. Perdóname, susurró. Pensé que si sobrevivías, serías fuerte. Pero no vi que lo que te hacía fuerte, ya estaba en ti. Taki lo abrazó. Ilaiche dio un paso atrás. Por dentro, sentía una mezcla extraña. Una parte de él estaba aliviada. Otra, vacía. Había protegido al niño. Le había devuelto a su padre. Había cumplido su promesa. ¿Y ahora? Gracias, Ilaiche, dijo Koana, levantándose con los ojos aún húmedos. No olvidaré lo que hiciste por él. Ni lo que hiciste por mí. Ilaiche asintió. Su garganta no le permitía hablar. Taki se acercó a él. Lo abrazó fuerte, como si no quisiera soltarlo. Tú también eres mi familia, susurró. Aunque me vaya con él, tú eres mi segundo padre. Ilaiche cerró los ojos, y por un instante, sintió los brazos de su propio hijo perdidos envolverlo. Era un adiós. Pero no era una pérdida. Era algo nuevo. Algo limpio. Algo sanado. Los apaches comenzaron a marcharse.
Y Laiche se quedó en la puerta, observando cómo las antorchas se alejaban una por una entre la nieve. Y allí, entre la bruma blanca, Taki giró una última vez. Le sonrió. Y Laiche, por primera vez en años, sonrió de vuelta. No con los labios. Con el alma. Se adentró en la penumbra, guiado por el débil resplandor de las brasas moribundas, y observó la cama donde Taki había dormido. Sobre la manta de piel, encontró un mechón de lana gris que el niño, con el gesto dulce que él jamás olvidaría, se había quitado para taparse mejor. Y Laiche lo alzó con cuidado, sintiendo el calor residual, y lo sostuvo contra el pecho. Prometí que no me involucraría, murmuró para sí mismo. Que nunca más abriría mi corazón a nadie. La voz se le quebró. Aquella promesa, hecha en el dolor de la soledad, resonaba ahora hueca entre las paredes desnudas. Dejando caer la manta a un lado, se sentó en el suelo y miró sus propias manos. Habían sido huesudas y firmes, manos de quien construye y destruye por igual, manos que habían enterrado a su esposa y a su hijo antes de nacer. De pronto, notó en una de las tablas del suelo una mancha de barro seco que no estaba ahí días atrás. Se inclinó y encontró unas huellas diminutas, marcadas en la luna de la madera, las de Taki. Siguiéndolas con la mirada, recordó cómo aquel niño, con voz temblorosa, le había pedido usar el cuchillo de caza para defenderse. El pecho le apretó. Aquel gesto, tan pequeño y tan grande a la vez, era la prueba de que el miedo puede convertirse en coraje cuando alguien cree en ti. Y Laiche se incorporó y caminó hacia la chimenea. Sacó un trozo de madera que había guardado para reparar el marco de la puerta. Encendió un rescoldo, sopló con cuidado y avivó las llamas. La luz regresó a la estancia, dibujando sombras danzantes que parecían rostros familiares, el recuerdo de Maya con su risa suave, el de Taki con sus ojos brillantes de esperanza. Nunca más me involucraría, repitió en voz alta. Pero ya me involucré. Y me ha salvado de vivir en negro y blanco. Tomó el cuchillo pequeño que Taki le había entregado y lo colocó sobre la mesa, junto a él dejó el amuleto tribal que había descubierto bajo la piel del niño. Aquel círculo de fuego y flecha, ahora entendía, no era solo un símbolo de pertenencia, era un vínculo entre dos almas heridas. Y el vínculo había perdurado más allá del odio y del rencor. Se reclinó en una vieja butaca, inclinando la cabeza hacia atrás, y cerró los ojos. Fue entonces cuando sintió un murmullo tan suave que creyó haberlo imaginado. Y Laiche abrió los ojos de golpe. El aire seguía inmóvil. Pero el nombre persistió, con el eco de una voz conocida. Era como si Maya le hablara, desde algún lugar más allá del dolor, has vuelto a sentir, y eso te hará vivir de nuevo. El viudo atrajo las rodillas al pecho, aferrándose a la butaca. En la penumbra, el calor del fuego le acariciaba el rostro con una ternura inesperada. Te siento, Maya, y por primera vez, no me duele. Porque ahora sé que, no estoy solo. Se puso de pie con resolución. Aún quedaban reservas de leña fuera, y hacía falta provisiones para el invierno. Pero ya no temía la soledad de la montaña. Ahora sentía, en el silencio, la presencia de dos familias, la suya, que había perdido, y aquella otra, muy distinta, que le había sido confiada. Agarró su abrigo y salió. El aire nocturno lo recibió con un suspiro frío. Bajo el cielo estrellado, el bosque parecía tranquilo, como si los árboles esperaran su siguiente paso. Caminó hasta el montón de leña cubierto por la nieve, se agachó y arrancó un tronco tras otro, con la fuerza de un hombre que ha reencontrado el propósito. Al volver, divisó en la ladera una pequeña luz intermitente, distinta al fuego de la cabaña. Era tenue y cercana al suelo, como una luciérnaga extraviada. Se inclinó y vio un trozo de tela roja colgando de una rama baja, casi escondido bajo la nieve. Lo tomó, el mismo tono carmesí que la flor que Maya llevaba en el pelo el día que se prometieron amor eterno, y comprendió que aquel color, tan vivo, le hablaba de promesas no rotas. De la fuerza que nace al proteger a otro. Regresó dentro y colocó el tronco junto al fuego. Al instante, la llama crepitó con nueva vida. Y Laiche se quedó observando, escuchando el rugido cálido, y supo que algo más le aguardaba en aquellas montañas. Algo que su corazón, antes sellado, ya estaba listo para sentir.
Dejó la tela roja junto al amuleto tribal y al cuchillo pequeño. Allí, en aquel improvisado altar de memorias, decidió: no volveré a huir del amor. La vida duele, sí, pero vivir sin amar duele más. El silencio de la cabaña se llenó entonces de una esperanza suave, como el murmullo de un río bajo el hielo. Ilaiche se acercó a la puerta y, antes de cerrarla, miró una última vez hacia la ladera nevada. La luz intermitente había desaparecido, pero él sabía que seguía allí, más allá de su vista, aguardando. Con paso decidido, volvió al fuego. Acomodó el cuchillo en el bolsillo interior de su abrigo y se sentó, listo para enfrentar el largo invierno con un corazón abierto y la promesa renovada de no volver a vivir en soledad. El golpe en la puerta no fue fuerte. Fue un llamado tímido. Una mano que dudó antes de golpear. Ilaiche abrió los ojos lentamente, desorientado. El fuego se había reducido a brasas. Se levantó, aún con el peso del sueño en los hombros, y caminó hacia la entrada. Cuando abrió, se quedó inmóvil. Frente a él, cubierto con una manta delgada y una expresión de incertidumbre, estaba Taki. «Taki», susurró Ilaiche, sin creer lo que veía. El niño no dijo nada al principio. Lo miraba como si buscara una respuesta antes de formular la pregunta. «Me fui, y no pude dormir», murmuró, bajando la mirada. El cielo era bonito, el fuego era fuerte, la gente me cantaba cosas que recordaban a mamá, pero no sentía que era mi casa. Ilaiche tragó saliva. Su pecho dolía de forma distinta ahora. «Taki, regresaste solo. ¿Tu padre sabe que estás aquí?» El niño negó con la cabeza. Estaban celebrando el regreso. Yo me escabullí. Nadie me vio. Caminé en la oscuridad. Seguí las huellas, aunque el viento las cubría. Ilaiche se agachó y le puso una mano en el hombro. Estaba helado. Pero no temblaba. ¿Por qué hiciste eso? Podrías haberte perdido. Podrías haber muerto de nuevo en la nieve. Porque tú, la voz de Taki se quebró, tú me viste. Desde el principio. Me escuchaste cuando nadie más quería oírme. Me abrazaste cuando yo ni siquiera recordaba cómo se sentía. Y no quiero perder eso. Los ojos de Ilaiche se llenaron de lágrimas que no pidió. Bajó la cabeza, sintiendo que las defensas que aún quedaban dentro de sí se rompían, una a una. Taki, tú mereces estar con tu tribu. Con tu padre. Con tu gente. Pero yo también soy tu gente, respondió el niño, con una firmeza inesperada. Ilaiche lo miró. Ese niño, que hacía apenas días había sido un cuerpo inerte en la nieve, ahora estaba allí, frente a él, con el corazón en las manos. No sé cómo criar a un niño, dijo Ilaiche, con honestidad dolorosa. No sé enseñar cantos, ni rituales, ni hacer parte de una tribu. Ni siquiera sé si tengo un futuro aquí. Taki lo interrumpió. Pero sabes cómo hacer que alguien se sienta seguro. Y eso es más que suficiente. Ilaiche se cubrió el rostro con la mano por un momento. El mundo entero se estrechaba en el espacio entre esos dos seres. No puedo pedirte que renuncies a tu sangre, Taki. No renuncio a nada. Solo elijo a quien amo. Y te elijo a ti. Ilaiche lo abrazó. Esta vez no como quien protege, sino como quien acepta ser protegido. El abrazo no duró un segundo, duró lo que dura el silencio cuando ya no hace falta hablar. Pero la paz se quebró con un sonido inesperado. Un caballo. Luego otro. Y luego voces apresuradas, gritando el nombre de Taki. Ilaiche se puso de pie en un segundo. Miró hacia la colina y vio las antorchas descendiendo. Los guerreros de la tribu lo buscaban. Taki apretó la mano de Ilaiche. No me hagas ir con ellos. Por favor. No voy a soltarte, lo prometo. Los jinetes llegaron al claro. El primero en desmontar fue Koana. Su rostro era una mezcla de furia, desesperación, y algo más. Dolor. ¿Qué has hecho? Rugió. Él era mi hijo. Y lo sigue siendo, respondió Ilaiche, con firmeza. Se lo robaste de nuevo.
Taki corrió y se interpuso entre ellos. No me robó. Yo volví solo. Porque no podía respirar allí. Koana lo miró, conmocionado. ¿Qué estás diciendo? Que contigo me sentía como un deber, pero con él, me siento como un hijo. El silencio se volvió denso como la nieve. Uno de los guerreros murmuró algo en su lengua. Otro bajó la vista, avergonzado. Koana miró a su hijo por largos segundos. Parecía querer decir algo, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Finalmente, dio un paso atrás. Si eliges quedarte, no enviaré a nadie por ti. No porque lo acepte, sino porque respetaré tu decisión. Taki asintió con los ojos enrojecidos. Algún día volveré, pero cuando sea yo quien decida cómo vivir. Koana lo miró una última vez. Luego, montó el caballo, y con una orden seca, los guerreros se alejaron colina arriba, perdiéndose entre los árboles nevados. Cuando ya no quedaron sombras, ni antorchas, ni huellas frescas, Ilaiche soltó el aire que había contenido sin notarlo. Taki se acercó a él. ¿Ahora qué hacemos? Ilaiche lo miró con una sonrisa suave, y le revolvió el cabello. Ahora, empezamos de nuevo. Juntos. Y por primera vez en toda su vida, Ilaiche no sintió que estaba improvisando para sobrevivir, sino eligiendo para vivir. La montaña, esa mañana, no parecía tan hostil. La nieve caía con dulzura, casi como una bendición. Taki se despertaba cada día antes que el sol. Al principio, Ilaiche pensó que era por miedo, pero luego entendió que el niño tenía una necesidad inmensa de aprender. De formar un mundo propio. De construir algo con las manos para olvidar lo que le habían arrebatado del alma. ¿Cómo se parte la leña sin que salte? Preguntó una mañana, con el hacha entre las manos y las cejas fruncidas. Ilaiche se acercó con calma. Se agachó junto al tronco y señaló. Con el dedo. Aquí. Mira la grieta. La madera ya quiere abrirse. No luches contra ella. Solo ayúdala. Taki levantó el hacha. Dudó. ¿Y si fallo? No pasa nada. Fallar es parte del golpe que acierta. El niño sonrió apenas y dejó caer el hacha. El tronco se partió con un crujido seco. Lo hice. Ilaiche le revolvió el cabello, esa costumbre que aún no perdía, aunque fingía que no era cariño. Vas a partir árboles enteros pronto. ¿Y después? Después, tal vez construyamos algo. ¿Una casa? Quizás una más grande. O un establo. Si encontramos un caballo. Taki lo miró con asombro. ¿Vamos a quedarnos aquí mucho tiempo? Ilaiche se quedó en silencio por un momento, mirando hacia las montañas. Mientras quieras. Mientras lo necesitemos. Taki bajó la mirada, mordiéndose los labios. Entonces necesito algo más. ¿Qué? Un nombre nuevo. ¿Cómo? Un nombre, de aquí. Que no me recuerde lo que fui, sino lo que ahora soy. Ilaiche sintió un nudo en la garganta. ¿Estás seguro? Sí. Pero, no quiero elegirlo yo. Quiero que tú lo hagas. Ilaiche respiró hondo. Caminó hasta el árbol más alto del claro. Miró su tronco firme, sus ramas torcidas por el viento, pero vivas. Luego miró al niño. Te llamarías. ¿Por qué? Porque naciste del fuego, pero no te consumió. Como la ceniza que queda cuando todo lo demás arde. Eres la parte que resiste. Taki, ahora asintió, y sus ojos brillaron. Entonces, yo soyas. Ilaiche extendió la mano. El niño la tomó sin dudar. Ese día comenzaron a trazar nuevos senderos entre los árboles. Construyeron una cerca para proteger lo poco que tenían, levantaron trampas para conejos, reforzaron el techo de la cabaña con pieles viejas. Pero esa paz, aunque dulce, no venía sola. Ilaiche sentía que algo invisible los observaba desde la distancia. En sus noches de guardia, cuando el fuego se reducía a brasas y el bosque parecía dormir, un escalofrío le recorría la espalda.
Una noche, cuando dormía profundamente, Ilaiche salió con la escopeta al hombro. Caminó hasta la roca donde solía sentarse a tallar madera y escuchó. Allí estaba otra vez. El crujido. No el de ramas secas, sino de pasos humanos. ¿Quién anda ahí?, dijo con voz firme. Nadie respondió. Pero lo vio. Una silueta entre los árboles. No se movía. Solo lo observaba. No tengo miedo, advirtió Ilaiche. Pero si vienes por el niño, no saldrás caminando. La figura dio un paso atrás. Luego otro. Y desapareció. Ilaiche regresó a la cabaña más tenso que nunca. No dijo nada al niño al día siguiente, pero comenzó a enseñarle a usar señales, a esconderse rápido, a no confiar en ruidos desconocidos. A veces, el enemigo no es quien ataca, sino quien espera. Asa sintió, con la seriedad de alguien que ya había sido traicionado una vez. Días después, mientras revisaban las trampas, Asa encontró algo extraño. Una cuerda nueva. Un nudo perfecto. Una trampa que no era de ellos. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, confundido. No, respondió Ilaiche, mirando con cautela. Alguien más estaba cazando en su territorio. Alguien que sabía lo que hacía. La tensión regresó. El calor que habían ganado en esa cabaña amenazaba con extinguirse bajo el peso de un peligro invisible. Esa noche, Ilaiche no durmió. Escuchaba cada crujido, cada soplo del viento, como si pudiera descifrar en ellos el nombre de quien se acercaba. Y aunque no lo decía en voz alta, lo sentía. Salió de la cabaña sin hacer ruido. El cielo aún era gris azulado, cubierto por una niebla baja. Caminó hasta la colina, donde solía revisar los límites del terreno. Fue entonces cuando lo vio. Una marca. En el tronco de un abeto, alguien había tallado una figura con una navaja, una cruz invertida dentro de un círculo. Ilaiche sintió un escalofrío inmediato. Ese símbolo no era apache. Ni tampoco de cazadores comunes. No lo había visto desde hace años, pero lo recordaba con precisión aterradora. Los buscadores, susurró. Un grupo de hombres sin ley. Mercenarios que vivían de robar tierras, de traficar pieles, de capturar niños indígenas para venderlos como sirvientes. Gente que no respondía ante ninguna tribu ni ante ningún sheriff. Volvió corriendo a la cabaña. Susurró con urgencia, inclinándose junto al niño. Despierta. El pequeño se frotó los ojos, aún somnoliento. ¿Qué pasa? Hay algo allá afuera. Gente peligrosa. Quiero que empaques tus cosas. Rápido. Se incorporó de un salto. ¿Nos vamos? No aún. Pero si algo pasa, quiero estar preparado. ¿Tú tienes miedo? Ilaiche lo miró en silencio. Se agachó, poniéndose a su altura. Sí. Tengo miedo. Porque ahora tengo algo que perder. Bajó la mirada. No quiero volver a correr. Lo sé. Pero esta vez, no estamos huyendo. Estamos defendiendo lo que construimos. Asa sintió lentamente, con los labios apretados. Mientras el niño preparaba una pequeña bolsa con agua, carne seca y algunas hierbas curativas, Ilaiche fue al fondo de la cabaña y sacó una caja de madera que no había abierto desde hacía años. Al levantar la tapa, sus dedos temblaron al tocar el interior, una pistola antigua, una brújula oxidada, y una carta sellada con cera. ¿Qué es eso?, preguntó desde la puerta. Algo que juré nunca volver a tocar. Pero si ellos están de regreso, no puedo quedarme quieto. Ilaiche tomó la pistola y la cargó con movimientos que no habían perdido práctica. Luego metió la brújula en el bolsillo y la carta, la guardó contra el pecho. Ese día no salieron a cazar. Ni hablaron mucho. Se quedaron dentro, con el fuego encendido desde temprano, atentos a cada ruido. Cada sombra que pasaba por la ventana los hacía estremecerse. Pero al atardecer, llegó la confirmación. Alguien golpeó la puerta. No con violencia. 3 golpes lentos.
Luego silencio. Ilaiche alzó la escopeta, hizo una señal a As para que se escondiera bajo la mesa reforzada con madera gruesa. Se acercó a la puerta. ¿Quién es?, gritó, sin abrir. Una voz ronca, desconocida, respondió: un amigo. Un viajero. Solo pido calor por una noche. Siga viajando, dijo Ilaiche, sin dudar. Aquí no hay calor para extraños. Pero la voz se volvió más baja, casi un susurro. Nos dijeron que había un niño apache con un blanco que valía buen dinero. Ilaiche sintió que la sangre se le congelaba. ¿Quién te lo dijo? El bosque tiene oídos. Igual que nosotros. Abre la puerta, viejo, no tienes idea de con quién estás tratando. Y luego, el silencio. Ilaiche se asomó por la rendija con cautela. La figura ya no estaba. Solo quedaban huellas profundas en la nieve. As, llamó con voz seca. Prepárate. Esta noche no dormiremos. Pasaron las horas en vela. Afilaron cuchillos. Prepararon las trampas que aún quedaban del invierno anterior. Ilaiche le enseñó a As cómo moverse sin hacer ruido, cómo respirar por la boca cuando sintiera pánico, cómo correr en zigzag si disparaban. No me dejes solo, dijo As en voz baja. Nunca lo haré, respondió Ilaiche, y lo dijo como una oración. A la medianoche, un grito desgarrador rompió el silencio del bosque. Un cuervo chilló y algo crujió cerca del cobertizo. Ilaiche se levantó de golpe, escopeta en mano, y salió al patio. Un cuerpo colgaba de un árbol. No era un hombre. Era un animal. Una señal. Un mensaje. Un aviso. As se acercó, con los ojos abiertos como platos. Nos están cazando, como presas. Ilaiche lo miró. Entonces, tendrán que ver lo que pasa cuando una presa sabe morder. Esa noche, bajo la amenaza invisible de los hombres que acechaban entre los árboles, Ilaiche y As sellaron un pacto que ya no necesitaba palabras. Uno en el que el miedo no era negado, sino enfrentado. Y en el que amar significaba también aprender a luchar. Ilaiche se movía como un hombre en guerra. Revisaba cada trampa, reforzaba la entrada con tablones nuevos, guardaba munición en cada rincón de la cabaña como quien esconde esperanza en medio del miedo. As lo seguía en silencio, con los ojos abiertos, intentando memorizar cada instrucción, cada gesto, cada sombra. Pero había algo más en Ilaiche esa mañana. Algo que lo carcomía por dentro. Una tormenta más antigua que los hombres que ahora los amenazaban. Ven conmigo, dijo Ilaiche, tomando una linterna y la caja de madera que había abierto días atrás. Caminaron hacia la parte trasera de la cabaña, donde la nieve aún cubría una vieja piedra alta, una especie de altar natural rodeado de raíces. Allí, Ilaiche limpió el hielo con la manga de su abrigo. Se arrodilló frente al bloque de piedra como si se tratara de un santuario. Aquí enterré lo que quedaba de ella, murmuró, sin mirar a As. El niño se detuvo en seco. ¿Maya? Ilaiche asintió con la cabeza baja. Nunca encontré su cuerpo. Solo, cenizas. Restos de su collar, el trozo de una manta, y esta carta, sacó el sobreviejo, el que guardaba con tanto recelo. ¿Por qué me la muestras ahora? Ilaiche lo miró. Su rostro estaba endurecido por los años, pero sus ojos brillaban como si aún fuera el mismo hombre joven que amó sin condiciones. Porque creo que necesitas saber de dónde vengo, para entender por qué estoy dispuesto a morir por ti. As se arrodilló a su lado. Ilaiche rompió el sello con manos temblorosas. Desdobló el papel y comenzó a leer en voz alta, mientras el viento helado acariciaba la piedra. Mi querido Ilaiche, si estás leyendo esto, es porque mi voz ya no está contigo, pero espero que mi amor aún te abrace cuando cierres los ojos. Quiero que sepas que no me arrepiento de haber cruzado el mundo contigo. Que no lamento un solo día junto a ti, ni siquiera los más solitarios. Llevo en mi vientre la vida que hicimos juntos, y aunque temo por él en este mundo cruel, también sé que el amor que nos unió lo protegerá de formas que ni imaginas. Ilaiche tragó saliva. Las palabras lo quebraban por dentro, como si el papel